definir los objetivos de los foros temáticos, participa el doctor Rogelio Montemayor Cedullo, coordinador de la Comisión Especial del Proyecto Nacional del Colegio Nacional de Economistas. Maestro Raúl Murrieta, representante del gobernador del Estado de México en esta reunión, señor diputado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente del Colegio Nacional de Economistas, señor presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, distinguidos panelistas, diputados federales, amigas, amigos economistas, amigos todos. Es para mí un honor estar aquí en el Estado de México para participar en este primer foro temático nacional hacia un nuevo modelo de desarrollo. Para ubicar en contexto, quisiera recordar un hecho. Hace poco, alrededor de 80 años, en medio de una crisis económica muy similar a la que estamos viviendo actualmente, un presidente de Estados Unidos hizo a su Congreso un par de advertencias. La primera señalaba que nuestras libertades están en riesgo cuando en una nación existen poderes privados tanto o más fuertes que el poder público democráticamente electo. La segunda, de gran gravedad, era que también nuestras libertades están en riesgo cuando el sistema económico es incapaz de generar el empleo y los bienes y servicios necesarios para que todos sus habitantes tengan un nivel de vida digno. Estas advertencias, lamentable y dolorosamente, son aplicables a México de hoy. En nuestro país existen poderes asociados a monopolios privados y otros al crimen organizado que resisten exitosamente el poder público democráticamente electo. De igual manera, observamos un prolongado deterioro de la capacidad de generación de empleo de la economía nacional, proceso que ha sido particularmente severo en la última década, en la cual se ha generado un déficit de empleo cercano a los 6 millones de personas. Esta incapacidad de la actual política económica para resolver adecuadamente el reto que representa el insuficiente crecimiento del PIB, del empleo, de los salarios reales, ha impedido avances significativos en reducir los elevados niveles de pobreza y de desigualdad social, problemas que persisten e incluso se han agravado. Este pobre desempeño de la economía nacional ha ocurrido a pesar de haberse realizado importantes reformas de gran calado que insertaron de manera irreversible a la economía nacional en el contexto mundial, que abrieron importantes sectores a la inversión privada y a nuevos mercados vía convenios y tratados de libre comercio, además de avances significativos en la solución de desequilibrios fundamentales como el de la deuda pública, el del déficit público y la inflación, entre otros. Lo anterior, poderes fácticos diferentes al poder público, electo democráticamente, y una economía incapaz de generar condiciones de vida digna para todos, constituye una seria amenaza para nuestras libertades, para nuestra vida democrática, como lo advirtió en su época el presidente Roosevelt. A lo anterior hay que agregar otros retos. Uno, la economía mundial, de la que depende crucialmente nuestro desarrollo, está en crisis. Se anticipa para el futuro cercano un contexto adverso, caracterizado por incertidumbre, inestabilidad financiera y crecimiento desigual y menos dinámico. Ello plantea la urgencia de potenciar el mercado interno como palanca del desarrollo y de diversificar nuestras relaciones con el exterior. A este contexto externo adverso se suma la crisis del Estado mexicano, que ha perdido capacidad para solventar los problemas sociales, los relacionados con la seguridad, con la inseguridad, con la violencia y la delincuencia organizada, que nos tienen viviendo con temor, su ineficacia para garantizar el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, que encarece el proceso productivo y lo hace menos competitivo,
incapaz para enfrentar los retos asociados al cambio climático. Todo lo anterior se resume en una frase: el signo de los tiempos es la crisis. Este estado de cosas ha generado frustración y dinamismo en amplios segmentos de la sociedad y ha motivado al Colegio Nacional de Economistas desde hace un año, en ocasión de la renovación de su dirigencia nacional, cuando su nuevo presidente, el diputado Canoveles, convocó a un gran debate incluyente, plural, con el propósito de precisar una visión compartida del México que queremos lograr en un futuro cercano y para construir una estrategia de desarrollo que permita hacer realidad tal visión. Como parte de este proceso de reflexión, se han realizado 8 foros regionales, en los cuales con amplia participación de economistas y analistas de diversas profesiones, preocupados y estudiosos de nuestra realidad, se han aportado diagnósticos, propuestas y reflexiones valiosas que nos han permitido identificar un primer consenso importante respecto al México que nos gustaría tener en un futuro inmediato. El Colegio Nacional de Economistas ha interpretado este consenso en el sentido de que prácticamente todos estamos de acuerdo en que podemos y debemos imaginar un México seguro, sin pobreza, un México menos desigual, un México que cuente con una economía dinámica, capaz de generar empleos de calidad de forma sostenida, un México que cuente con un Estado eficaz, con la capacidad financiera, técnica y humana necesaria para cumplir sus obligaciones y hacer posible una economía distributiva, competitiva e innovadora, base indispensable para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, con instituciones sólidas, capaces de enfrentar los retos del presente como la inseguridad, un México con una sociedad fuerte, instituciones no gubernamentales transparentes, capaces y deseosas de contribuir de manera significativa a este esfuerzo de desarrollo. Si bien hay consenso sobre el México que imaginamos posible, menos consenso existe en cómo lograrlo, sobre la mejor estrategia de desarrollo que nos lleve a ese México seguro, sin pobreza y menos desigual. Construir este consenso es necesario y es urgente. La experiencia histórica nos muestra que México ha logrado crecer y generar empleos a ritmos más satisfactorios cuando ha existido acuerdo sobre la estrategia de desarrollo requerida para lograr ese propósito central sobre el cual también existe consenso. Para contribuir a construir esta estrategia, el Colegio de Economistas se propone continuar el debate de los foros regionales con 2 foros nacionales, en los cuales, con la participación de personas interesadas en construir ese México deseado, buscaremos respuestas a preguntas claves que permitan definir una agenda para el crecimiento y la equidad, bases para el México seguro que anhelamos. La primera pregunta se refiere al tipo de desempeño de la economía nacional. ¿Cuántos empleos se requieren para absorber el crecimiento de la población y para eliminar de manera gradual pero rápida el rezago existente de subempleo o empleos de baja calidad? La segunda pregunta se refiere si el mero crecimiento más dinámico de la economía y del empleo sería suficiente para disminuir de manera significativa los actuales niveles de desigualdad o si, por el contrario, es necesario aplicar políticas distributivas deliberadas. La tercera pregunta es sobre el papel que deben jugar el Estado, el mercado y la sociedad en esta nueva estrategia de desarrollo. Se trata de construir un nuevo equilibrio y nuevos esquemas de gestión del desarrollo acorde a la realidad y a la pluralidad actuales y a las lecciones que ha dejado la crisis mundial de 2008. Esta, en palabras de un premio Nobel, Stiglitz, puso en evidencia, y cito, las economías necesitan un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel del gobierno, con importantes contribuciones por parte de instituciones privadas y no gubernamentales, para lograr así el sistema económico que con mayor probabilidad
proporcione los máximos beneficios. Un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad requiere construir acuerdos sobre el alcance de la responsabilidad que se debe asignar al Estado en tres ámbitos cruciales del desarrollo: su responsabilidad como actor rector en el proceso de desarrollo, su responsabilidad como el gran igualador social y su responsabilidad como promotor movilizador de la energía social para el desarrollo económico. Este primer foro nacional aquí en la ciudad de Toluca, habremos de tocar en tres mesas parte de esta temática. En la mesa 1, la pregunta fundamental es ¿qué tanto necesitamos crecer? ¿Cuál sería el ideal de crecimiento y generación de empleo y de los salarios reales para absorber la fuerza de trabajo que año con año se incorpora y para eliminar en un plazo razonable el rezago en términos de subempleo y empleos de baja calidad? En la mesa 2, el tema esencial es la desigualdad y el papel que debe jugar el Estado como el gran igualador, con qué instrumentos y con qué financiamiento. En la mesa 3, la pregunta central gira en torno al papel que debe jugar el Estado para hacer posible el desempeño económico necesario para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Es decir, si queremos crecer a determinado ritmo y a generar determinado volumen de empleos año con año, ¿cuál es la aportación que debe hacer el gasto público en términos de proveer los servicios y bienes públicos necesarios para hacer posible ese comportamiento de la economía? Y obviamente, definido eso, ¿cómo debemos financiarlo? ¿Cómo debemos distribuir entre todos la carga fiscal para hacer posible esos volúmenes de gasto público? ¿Y cómo hacer la transición de las situaciones actuales a las propuestas? La espléndida organización, la calidad de los ponentes aseguran que este foro brindará propuestas que habrán de contribuir a construir el nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo, una estrategia de desarrollo que nos permita ver en breve plazo un México diferente, un México seguro, un México sin pobreza, un México menos desigual. Muchas gracias.